Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Les envío un saludo, un abrazo a todos ustedes, en especial a los que nos siguen a través del canal vía YouTube. Les envío bendiciones y saludos. Espero que estos devocionales que hacemos día a día enriquezcan tu vida espiritual y la cimienten en la roca que es Jesucristo. Hoy tenemos nuevamente a unos hermanos que están invitados para llevarte este devocional, para transmitirte esta palabra. Nuestros hermanos Alberto Vidal y Rebeca Morales, que han sido de gran bendición en Casa de Dios y Puerta del Cielo. Espero que abras tu corazón y recibas la palabra que ellos traen a través de este estudio, que es la armadura del Señor. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de volver a estar aquí con ustedes y compartirles esta palabra. Hemos venido hablando de la armadura de Dios y en esta ocasión vamos a hablar de Efesios 6:17. Gracias a Dios está conmigo mi esposo en esta ocasión y bueno, pues vamos a retomar esta palabra. Espero que sea de bendición. Sí, hermanos. La palabra de Dios, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, hermanos, es el casco. ¿Para qué nos sirve este casco? Este casco nos sirve para todos los ataques del enemigo. El enemigo no quiere que seamos capaces de resolver cualquier situación en nuestra mente. Él nos quiere confundir. Él siempre quiere confundirnos. ¿Por qué? Para que no sepamos las bendiciones y las respuestas que el Señor Jesús tiene a través de su bendita palabra. Quiero decirles, hermanos, que todo esto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra todas esas potestades que muchas veces quieren atacar nuestra mente, hermanos. Así es. Exactamente como hemos venido hablando, en este momento estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra en donde el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo necesitamos estar pues apercibidos, ¿verdad? Y así como en la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados sufrían y padecían y cuando venían de regreso venían con situaciones traumáticas, mentales, emocionales y ellos tenían síntomas como de paranoia, veían y sentían cosas que ya no estaban viviendo, pero que venían arrastrando por esa situación que vinieron. Y así como estos soldados vienen y regresan con situaciones traumáticas, el enemigo quiere mandarnos dados queriéndonos engañar, como dice mi esposo. Mira, me gustaría que vieras este video. Transcurre la Gran Guerra. No es el enemigo el problema más grave, sino la neurosis. Se les llamó simuladores, mentirosos, desertores, malos patriotas. Pérdida repentina del habla. Movimientos entre espasmos. Miradas perdidas en el horizonte. Resultado del horror, de la barbarie, de la codicia de unos pocos. La neurosis o locura de trinchera nos demostró cómo un trauma puede superar a la razón. Este fue el resultado de una guerra que sorprendió a todos quienes la presenciaron. Nunca se movilizó tanto material bélico. Es la guerra de la metralleta y su vértigo veloz de muerte. Al comienzo de la guerra los cuadros neuróticos de pérdida del habla, trastorno del sueño, convulsiones musculares, inexplicables espasmos faciales, ceguera histérica y otras afecciones no fueron considerados como patologías. Primero se creyó que era consecuencia del ruido de las explosiones e interpretado como simple fatiga de combate, pero los síntomas fueron empeorando conforme la guerra se estancaba sin solución y el campo de batalla se convertía en una trituradora de jóvenes que morían sin sentido. Muchos soldados que padecieron el trauma de guerra fueron acusados y degradados por el alto mando por supuesta falta de valor en el frente y se achacó su reacción a la cobardía y la ausencia de patriotismo. Pero ¿de qué sirvió el patriotismo del que tanto hablaron? ¿Quién veló por el bienestar de quienes tuvieron que dejar sus hogares para enfrascarse en uno de los mayores conflictos bélicos de la historia? Finalizada la guerra, las calles se llenaron de mutilados, jóvenes con el rostro desfigurado, sin ojos, sin nariz, jóvenes que no solo tenían que lidiar con sus secuelas, sino también con futuros trastornos producto del rechazo que sufrirían por la sociedad. El rechazo de la misma patria por la que dieron hasta el último aliento.
Como pudieron observar, hermanos, esto es una guerra, pero nosotros estamos en una guerra espiritual, donde ataca la mente. Hoy, mi esposa, ella es psicóloga, les va a dar una explicación cómo atacan a la mente. Así es, hermanos. Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Entonces, exactamente el enemigo opera de la siguiente manera. Así como esos soldados regresan con situaciones y traumas post-guerra, nosotros que estamos en este momento, en este estado de reclusión, en este estado de pandemia, el enemigo y de encierro, el enemigo nos ha atacado principalmente con el miedo. Nos ha atacado diciéndonos que estamos enfermos. Nos ha atacado así como a los soldados, con situaciones de paranoia, alucinaciones auditivas, alucinaciones mentales, visuales, alucinaciones incluso se le llama kinestésicas, es decir, hasta podríamos sentir que estamos enfermos, llegando a sentirnos de manera tal, ahogarnos, y el enemigo está usando esta situación para podernos dominar, pero tú y yo estamos bajo la gracia del Señor. Esta guerra la vamos a poder vencer únicamente, como decía mi esposo, poniéndonos ese casco, ese yelmo de la salvación. Y particularmente me quiero referir en este momento a esa salvación, porque un psicólogo o un psiquiatra nos va a recetar pastillas antidepresivas, pastillas que te van a tranquilizar, pero el casco y el yelmo de la salvación lo obtenemos exactamente con la fe. Y la salvación exactamente, te quiero hablar de 3 cosas rápidamente de la salvación. La salvación, cuando tú y yo no conocíamos del Señor, nos justificó por su gracia y por su amor. Es decir, tuvo un pasado y nos llamó y nos justificó y nos volvió a ser hijos y coherederos de la gracia del Señor. La segunda parte que tiene la salvación, que es muy importante que la reconozcamos y que cuando vengan esas acechanzas recordemos que tú y yo estamos siendo justificados, y la segunda parte es que durante este proceso estamos siendo santificados. Es decir, a veces el enemigo nos ataca diciéndonos que no somos dignos, que nosotros no podemos, que nosotros estorbamos incluso, que nosotros estamos siendo falsos, que somos hipócritas, que somos lo que tú quieras, pero nosotros necesitamos recordar que estamos en un proceso por la salvación de santificación, es decir, estamos siendo lavados, limpiados cada vez que escuchamos la palabra, que nos metemos a la palabra, que nos metemos con Dios. Eso es ponernos el casco de la salvación, y a veces se nos olvida, a veces ya no le damos la importancia que tiene esa poderosa salvación que Cristo Jesús nos dio cuando Él murió, resucitó por ti y por mí, porque allá en la cruz se llevó todas las desechanzas del enemigo, pero el enemigo es astuto y es sutil y hace que nos olvidemos. Y la tercera cosa que te quiero recordar, que es muy importante acerca de la salvación, es que tú y yo estamos aquí y ahora siendo peregrinos, porque tú y yo tenemos una vida eterna, y tú y yo necesitamos pensar en aquello que está como esa promesa gloriosa de poder llegar a la resurrección con Cristo Jesús, juntamente con Él. Y eso tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso este tema importante que nosotros queríamos traerte acerca de recordarte lo que es el yelmo de la salvación, necesitábamos tener ese fundamento y necesitamos recordar que el enemigo no va a parar, que estamos en esta guerra, que estamos en esta lucha y que tú y yo necesitamos estar siendo apercibidos, ponernos esta armadura. Así es, hermanos. Porque si yo cuido lo que pienso, yo cuido lo que veo, yo cuido lo que oigo y yo cuido lo que hablo, alcanzaré salvación. Pero también es necesario usar también nuestras manos y ponernos el casco de la salvación. Así es, hermanos. Y entonces, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo que necesitamos hacerlo tú y yo. Espero que este devocional haya sido de bendición. Bendiga tu vida y bendiga la vida de los tuyos. Bendiciones, hermanos.